cómo se conocieron Roberto y Zaide. Y yo sé que mucha gente de ustedes los conocen y luego van a querer estar escribiendo, estar desmintiendo. Y cuando los profesores nos veían juntos, decían que dos patas se han juntado para Ay, una Dios mesa. mío. Ay, Dios mío. Hoy tengo algunas preguntas complicadas que les voy a hacer. Y una de ellas es la siguiente. ¿Por qué tomaron la decisión de irse de No Cuba? entendimos, porque para nosotros, incluyéndome a mí, irse de Cuba era como un pecado mortal. Sí. O sea, era como salir de la voluntad de Dios. Porque había En Jordania, del otro lado del mundo. del otro lado del mundo, en una camilla, en coma. Y no sabíamos nada. Yo tampoco. Sí. Bueno, mira, a ver entonces cómo me vas a responder a la pregunta. ¿Qué pasó con Zaide? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Ya de estar ahí en un coma profundo, el doctor nos pidió que querían ponerla más en coma todavía. Para el mundo parece completamente perdido, para el hombre parece perdido. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios y confiamos, le creemos a Dios, Dios hace este tipo de milagros. Dos haciéndose uno en yo. Para siempre, mi amor. Dos haciéndose unidos en un lazo de amor. Muy buena para todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Si hablas español, conéctate con nosotros. Hoy estamos en un nuevo podcast. Una semana más en nuestro canal de YouTube Christian Family Life, pero en español. Es un privilegio enorme poder encontrarnos nuevamente en esta comunidad tan linda que está creciendo de cristianos, de familia latina. Y hoy somos súper privilegiados porque tenemos una compañía espectacular. Hoy estamos con Roberto y Zaide. Estamos súper emocionados. Súper felices. Así que prepárense, olvídense del tiempo, olvídense de la dinámica que traíamos hasta ahora. Sabemos que tenemos premiación pendiente, pero hoy no va a haber premiación porque hoy queremos aprovechar, disfrutar, escuchar a estos pastores que están aquí hoy compartiendo con nosotros, que tienen mucha experiencia. Solamente les voy a decir que Zaide, cuando teníamos entre 9 y 11 años, nosotros nos daba las clases de escuela dominical, nos ayudaba a aprendernos versículos bíblicos de memoria. Sí, es un privilegio enorme. Yo creo que pocos tienen ese privilegio de poder crecer y formar una familia y luego encontrarse con esas personas que sembraron en nosotros. En pocas anteriores incluso hasta le mencionamos. Sí. Estuvimos hablando de nuestro crecimiento como niños, cómo es educar a nuestros hijos en los caminos del Señor, y recordábamos esas personas tan especiales en nuestra vida como Zaide, que nos enseñaron aún, que vieron en niños, no lo menospreciaron, como Jesucristo, dieron la importancia en los niños, y tenemos memorias, tenemos bastantes memorias de cómo nos enseñó, de cómo con amor, con paciencia, nos dio la importancia como niños en enseñarnos la palabra de Dios. Y bueno, y luego aquí. años después, aquí estamos haciéndole la entrevista a nosotros. Sí, y cada En el domingo podcast. que íbamos a la iglesia y nuestro pastor Robert siempre Roberto estaba ahí ministrando, predicando. Nosotros dando palabra éramos de Dios. niños, ya no nos acordamos tanto de las predicaciones. Pero ya sí, luego en los campamentos de jóvenes ya más grandes, nosotros Sí. tuvimos la oportunidad de que Roberto estuviera en los campamentos y pudiera predicar. De verdad que uno de los mejores predicadores que yo he escuchado, de Sí, verdad. sí. Que uno se puede sentar y disfrutar una predicación. De verdad que Roberto tiene ese don de la palabra, el don de la Gracias, enseñanza. ¿Cuántas anécdotas pudiéramos contar? También podemos decir que los hijos de ellos, contemporáneos con nosotros, Que crecimos juntos. Matiel, que es el hijo menor de ellos, bailó tus 15, ¿verdad? Sí. Fue uno de los que bailó. Bueno, y ¿no? crecimos juntos, Crecieron tenemos juntos. anécdotas, Muchas bastantes historias. No inéditas todavía. Ajá, así que increíble. Como les decía, prepárense porque el tiempo hoy yo voy a mirar el reloj ahora y ya no lo voy a mirar lo vas más. a mirar más. Así que Como dice Ramoncito, no, porque usted póngase cómodo,
Ajá. tome su taza de Así café. es. Y aprovechando de hablar de café bien rapidito, vamos a mencionarle nuestro Café Engage. Conoce que ya tenemos en la página para bendecir el ministerio Christian Family Life. Va ahí a la página y compra su cafecito bien rico, de diferentes tamaños, diferentes tipos. Ahí acérquese y disfrute de nuestro café. Hemos también. hablado nosotros bastante porque ya tampoco vamos a hablar más. No vamos a hablar más. De eso pueden estar seguros. Aquí vamos a lanzarle a ellos las preguntas y vamos a disfrutar. Ustedes van a disfrutar ahora cuando vean el podcast. Viene y ya nosotros estamos disfrutando desde hoy, bueno, y desde estos días que hemos podido estar compartiendo con ustedes. Qué bueno, realmente tenerle, verdad, es una gran Gracias. bendición. Así que lo primero que quiero preguntarle, y vamos a partir desde la idea de la relación de pareja, desde el matrimonio. ¿Cómo se conocieron Roberto y Saide? Y yo sé que mucha gente de ustedes los conocen y luego van a querer estar escribiendo, Sí, estar desmintiendo. Pero lo van a escuchar o sea, primera mano. De primera Sí. mano. De sí. primera mano. Sí. Así yo le voy a dar a ella la oportunidad primero porque las damas primero. Ajá. Venga a ver, eso sí. Bueno, nosotros nos conocimos en lo que le dirían aquí high school, en el preuniversitario, en 12 grados precisamente, el último año del pre. Y pues allí nos conocimos Ujú. y aunque no lo vayan a creer, en una reunión de indisciplinados. Oh. Oh, Dios mío. Pero ¿quién era el ¿Quién era indisciplinado? el No se guíen, disciplinado? no se guíen por el mal ejemplo. ¿no? Bueno, yo digo que nos conocimos ahí porque realmente Roberto empezó nuevo en la escuela. Ujú. Yo venía por muchos años desde primaria, secundaria, preuniversitario, con los mismos compañeros, los misma gente del barrio. Ujú. Roberto vivía en el barrio, pero yo no lo sabía, porque él, a contrario de ellos, o sea, de mí y de los otras gente, él estuvo becado siempre. Oh, Como en wow. Cuba los muchachos se becaban, y Sí, entonces él sí. siempre estuvo en escuelas internas. Entonces, en esa ocasión, él empezó el preuniversitario en 12 grados porque venía de que lo habían votado de otras escuelas. Ay, Dios. No sea tan Entonces, Seguro se drástica. portaba muy bien. Muy bien. No sea tan drástica, como por verán, favor. entonces Dice Roberto que hay cosas que podemos omitir. él empezó en la escuela y lo vimos ahí, o sea, lo vimos los que estábamos ya, Sí. el muchacho nuevo que llegó. Mm. Entonces, Pero una cosa. Barrio, porque dijiste barrio y la gente, ¿qué barrio? Santa Felicia, ¿no? ¿O no? no, porque nosotros ¿De dónde nosotros nos criamos en La Lisa. Oh, de la Lisa. De la Ajá, Lisa. y entonces Oh, de la el Lisa. preuniversitario de La Lisa Ajá. lo habían construido precisamente cuando yo estaba terminando o nosotros estábamos terminando secundaria. Oh, ya. Entonces ya. nosotros fuimos pioneros en empezar el pre, porque antes los muchachos de de la Lisa para allá atrás, para el Robe Arena, San Agustín, todo eso, tenían que ir al pre de Marianao. Sí, por Pero eso hicieron decía. ese pre en la Lisa, muy cerca de donde vivíamos nosotros, y entonces nosotros inauguramos el pre universitario. Ujú. Pero lo inauguramos en el 10º, pero él estaba becado, como decía yo antes, y entonces él empezó en 12 grados como tal. Mm. Y entonces... Yo fui el misterio de la escuela. sí, él era el último que El llega, nuevo, entonces todo el el mundo nuevo. lo miraba porque era el último que llegaba. No, era porque el último Aunque que tiene llegué. otra versión de eso, pero bueno. El asunto es que, bueno, ya poco tiempo después que el curso empezó, siempre el viernes hacían reunión de todos los indisciplinados de la semana, Ay, Dios mío. de la Madre. semana de los diferentes grupos. Yo estaba en un grupo y él estaba en otro, pero coincidimos en esa reunión de indisciplinados al final de la jornada de clases, ¿no? Y entonces ahí ya nosotros lo habíamos, una muchacha que estaba en su aula, que era compañera de nosotros, nos los había presentado y eso, pero no habíamos como conversado. Ese día nos vimos ahí en la reunión y ahí fue que hablamos un poquitico más de por qué estás aquí, por qué estás tú. Eran boberías, Sí. de que si él no vino con uniforme, yo porque hablé con la muchacha de al lado. Oh, ya, boberías ya, de esas, ya. porque los profesores se ponían intensos porque éramos éramos como Reiterativos. reincidentes en el asunto, ¿no? Reincidentes, sí, Reincidentes. oh, ya, Exacto, ya. reincidentes en el asunto. Cosas Pero de... no eran casos mayores. Cosas de, Cosas de- exacto, cosas de Oh, muchachos. era cosa sencilla, que ya la gente se estaba imaginando No, otras sí. cosas. Eran cosas sencillas, pero bueno, ahí fue que nos conocimos y pues ahí
nos hicimos novios y cuando los profesores primero nos veían conversando juntos, ¿no? Sí. Porque estuvimos conversando un tiempo y cuando los profesores nos veían juntos decían que dos patas se han juntado para Ay, una Dios mesa. mío. Ay, Dios mío. O sea, que no teníamos buena fama en el sentido que éramos un poquito intensos, Indisciplinados. pero intensos, pero Sí, esa es la palabra, intenso. pero nada, ahí fue que nos conocimos y yo con mi familia estábamos ya visitando la iglesia Ujú. por una situación familiar que hubo y eso fue, siempre la gente se acerca al Señor o el Señor los encuentra cuando están en una crisis. Y entonces mi familia había tenido una crisis donde mi mamá había estado mal de los nervios, había hecho 11 intentos de suicidio. Wow. Y ahí es que mi familia conoce al Señor a través del testimonio de mi mamá, porque mi mamá, el Señor la sanó. Y a través de ese testimonio, toda la familia empezó a participar de la iglesia. Y entre ellos yo, que fui una de las últimas, pero fui a la iglesia y, a visitar la congregación. Y allí ya, ese fue mi encuentro con el Señor fue que el predicador que estaba, él hizo un llamado y yo no pasé al frente cuando él hizo el llamado, pero él me señaló Wow. y dijo, esa muchacha que está allí, a pesar de ser tan joven, ha sufrido mucho, y ahí me estuvo diciendo algunas cosas y obviamente yo me quebranté y él me preguntó que si quería aceptar al Señor, que pasara para adelante entonces, y ahí oró por mí y ¿Y tal. quién era el predicador? Era un predicador de las Era asambleas, Mejía, de de las apellido era asambleas muy, de muy Dios, viejo. ya murió Oh, ya. ya. Él De era de muchos las años. asambleas de Dios y Wow. empezaba en ese tiempo, empezaban a hacer campañas evangelísticas algunos predicadores. Eso empezaba. Eso cuando eran nosotros los inicios. Estamos hablando del Estamos año hablando de los 82. 80, de Estamos los hablando del 80. año 82. Entonces ese es mi encuentro con el Señor. Ujú. Y yo estoy en la escuela, y cuando ya yo conozco a Roberto, que empezamos a conversar y todo eso, él empieza a ir a la casa mía, y entonces yo le cuento a él, yo le digo, porque en mi casa vivíamos mucha gente, éramos la casa de los muchos, como muchas familias cubanas, ¿no? Sí. Y entonces yo un día le digo, nosotros mi familia está visitando la iglesia, ves que aquí en las noches, en algunos días salen un grupo y se queda otro y así, porque no todo el mundo podía ir el mismo día, aunque había culto varias veces en la semana, pero no todo el mundo podía ir todos los días, ¿no? Sí, claro. Y entonces yo le conté el testimonio de mi mamá y le dije, ¿quieres ir conmigo a la iglesia? Y él me dijo, sí, no tengo problema con eso. Mis padres se casaron también por la iglesia en su momento, ¿no? Entonces le dije, ok, está bien, vamos. Y entonces nos pusimos de acuerdo y fuimos el siguiente día que había servicio. Y Bueno, ahí déjame fue... contar esa parte a mí. Mm. Cuando fuimos juntos a la iglesia. Yo no tenía ninguno de nosotros en nuestra parte de nuestra edad. Ujú. Teníamos un concepto religioso porque crecimos en un país que nos robó Exacto. la relación con Dios, nos robó Así la es. fe. Como crecimos en un país sin fe, para mí fue un poco extraño que ella visitara una iglesia y mi mentalidad era una iglesia católica como Claro. nosotros aprendimos a ver en los Usualmente había, vecindarios, sí. en los barrios. Sí. Pero no fue así. Entonces cuando llegamos había un predicador predicando ese día, esa noche, que ya falleció también, que era muy buen pastor Maestro de la de las palabra. asambleas de Dios y un muy buen escatólogo. Mm. Se hablaba de los tiempos finales y todo. Wow. Pero yo no entendí nada de lo que estaba hablando. Me imagino. En realidad fue muy tedioso para nosotros. Sí. Nosotros teníamos otra mentalidad. Y él habló mucho de humillación y yo no tenía ni idea. Todo esto es nuevo. No, idea de qué significaba Su realmente mentalidad, humillarse. su mentalidad la otra. Y para mí mentalidad de un hombre del mundo que era agresivo, que respondía con violencia y que de como crecí desde niño en todo ese sistema, sin padre en la casa, lejos de la casa, con todo ese contexto, pues yo dije, bueno, para mí era el hombre que se humilla, es el hombre que Es pierde. débil, es el débil. Y esa noche estuvimos allí y yo le dije, bueno, una noche está bien, pero no, esto no va a pasar más. Y ahí nos fuimos.
Ahí nos Me fuimos dijo, y aquí no vengo más. nunca más vengo aquí. Oh, Lo wow. que Dios hace. Fue una decisión radical porque Sí. me ofendió. Me sentí ofendido. A veces el evangelio ofende. Sí. Las verdades ofenden. Y es como, o sea, una de las cosas que hacemos es que es una respuesta del espíritu a la realidad Que te en que estamos siendo confronta. confrontados. Exacto. Eso fue lo que pasó. Pero bueno, después, ¿qué fue lo que pasó después? Lo que pasa es que como yo les decía, yo estaba recién empezando también y yo no me convertí y acepté al Señor porque el predicador me llamó Sí. específicamente, ¿ves? Pero yo era una muchacha de 16 años sin ninguna aspiración en la vida, sin ningún sueño, sin ninguna al revés, era desilusionada completamente. Yo no tenía ninguna motivación de vida, yo vivía por vivir desde hacía muchos años. Y pues me daba lo mismo cuando Roberto me dijo, yo estaba yendo porque me gustaban las canciones. Había ido algunas veces, no había ido mucho porque estaba recién empezando. Y cuando él me dice, aquí no vengo más, pues yo le dije, bueno, pues no venimos más. ¿Ya? O sea, ya yo creí en Dios, eso nadie me lo iba a quitar. Claro. Porque ya había visto a Dios trabajar en mi familia, en la vida de mi mamá. Y yo sabía que Dios existía, a diferencia de lo que nos habían enseñado que Dios no existía, ¿ves? O sea, ya yo sabía que Dios existía y de eso, a participar o no de la iglesia, a comprometerme o no, y eso era otra cosa, ¿no? Claro. Entonces nos fuimos y no pasó mucho tiempo porque estamos hablando que estamos a finales de casi del año. Y Eso fue en septiembre. Exacto. Bueno, nos conocimos en la escuela en septiembre. Cuando fuimos a la iglesia, yo pienso que fue como a finales de noviembre. Y entonces en diciembre viene Navidad. Y la Navidad solo se celebraba en la iglesia. Y entonces había una obra de Navidad y toda la cosa. Ya había pasado como un mes. Ya él ni se acordaba que de lo que había dicho que no iba a ir más y todo eso. Y a nosotros nos gusta mucho el teatro. Y entonces nos hablaron de que había una obra y todo. Y entonces yo le dije, mira, hay una obra de Navidad, vamos a verla. Sí, vamos a verla. Fuimos a ver la obra de Navidad. Participamos del culto, todo bien. Y se apagaron las luces, el telón se abrió, empezó la obra y toda la historia y fueron mezclando la historia de Jesús con un problema que había con unos hombres que eran unos bandidos y cómo fueron transformados a través de ese Jesús. Wow. Y ella se vio reflejada en eso. No, yo no. Él fue el que. El bandido. Él fue el que sin yo ni, o sea, yo estoy metida en la obra, igual Sí. que él, ¿ve? Igual que todo el mundo. Y de pronto, cuando hacen el llamado, yo siento que él se levanta y va. Wow. Solo. Y esa fue Bueno, la ese vez fue que el él- comenzar. Exacto, esa fue la vez que Ese él fue le el entregó comenzar. a la vida, él le entregó su Le vida al entregó Señor ahí. Sí, fue con una convicción. con su En convicción. realidad fue tan simple como... O sea, el evangelio es tan simple, es tan sencillo. Y a veces se entiende tan sencillo. Y a veces no lo podemos entender si alguien lo hace trata de ponerlo muy complicado. Exacto. Sin querer a veces lo Sí, hacemos. nosotros somos los Sí, que sin a veces querer. lo complicamos. Entonces fue un mensaje simple visto a través de una representación. Y yo dije, bueno, en realidad no tengo mucho que perder, ni tengo mucho que ganar, no sé cuánto voy a ganar. En realidad no fue una cuenta de ganancia o pérdida, pero voy a probar. Y eso es la fe. Entonces tomé paso de esa decisión y ahí comenzó todo, prácticamente. Y ahí Él se empezó convirtió todo. ese día, salimos de ahí y esa fue la vez que él dijo, aquí voy para adelante y yo atrás de él porque como te digo no tenía ninguna de eso, pero ahí empezaba. Esos fueron nuestros inicios y de ahí no Ya luego paramos. se casaron de ahí, ahí. sí, de ahí, Correcto. de ahí ya no paramos, de ahí seguimos, empezamos entonces a visitar la iglesia con más frecuencia, Sí. terminamos la escuela, Tomamos nos clases de casamos. discipulado. Nos casamos y nos Nos bautizamos y nos casamos después ahí en la iglesia En también. esa misma iglesia. Que nos En la casó, misma no, iglesia. era cuando El nosotros padre de Alejandro cuando Nieto. nosotros El padre convertimos era Alejandro papá, Alejandro Nieto papá, el pastor. Sí. Y entonces él fue el que nos casó. Wow. Y ya entonces vino el pastorado de Alejandrito Nieto. Ajá. Sí, Y justo en- nosotros empezamos con ellos ahí,
Sí, ustedes a- vieron a- en la hacer- transición. ustedes Exacto, la nosotros vivieron. empezamos la transición y entonces ahí empezó nuestra vida decidimos seguir al Señor. Servir a Y Cristo. empezamos a servir al Señor en todo lo que nos vino a la mano para hacer. En ese tiempo había poca gente en la iglesia, empezaba... Poca un- gente di un número porque yo sé que bueno, va a impresionar el número. miembros, Ajá. miembros eran muy pocos. 20, no unos 20 llegarían ni a personas. 50 Wow. miembros. Era muy impresionante, miembros. eran personas mayores. Y de hecho, los cultos de eh, semana de ajá. oración, por ejemplo, era una línea de la iglesia nada más, un poco de gente. En los fines de semana era que llegaba un poquito más de personas. Y así empezaban, había, o sea, la liturgia como tal del servicio era con himnarios, no había mucho piano de cola, no había mucho más que eso. Y ahí entonces, como les decía, ya habían empezado algunos pastores, predicadores, evangelistas, como se conocía, Sí. ahí por diferentes lugares haciendo campañas dentro de la iglesia. Y entonces así fue como empezamos. Y a partir de ahí, que como les digo, nosotros empezamos a servir al Señor en todas las cosas. Nosotros lo mismo hacíamos obras de De teatro. cualquier ahí, obra de ajá. teatro que cantábamos en algo, o sea, nos Oh, ponían a dirigir un algo culto. que me faltó de decir también de Roberto era cómo Dios lo usa en el ministerio de alabanza. De alabanza. Sí. Que eso también es parte de la Sí, historia. fue parte de la historia. Ajá. Cuéntanos un poco, Robert. En ¿sabes? el transcurso del El andar, inicio ahí en el el Señor nos fue ministerio. como perfilando en diferentes Para áreas. entender un poco Y el en ese contexto caso, de la iglesia ajá. cubana, Sí. en los primeros, después que vino el cambio político, que algunos lo llaman una revolución, pero bueno, Ajá, no sí. vamos a discutir eso. Ujú. Después que vino el cambio, la iglesia sufrió mucha persecución. Sí. Hubo muchos años de persecución, hubo pastores que tuvieron que salir de Cuba, otros Perseveraron. fueron a la prisión, otros o sea, era un asunto de perseverancia. Ujú. Ellos vivieron, esa generación que nosotros conocimos, en ese año que nos convertimos, todavía estaba ahí orando y creyéndole a Dios que Él iba a traer una nueva cosecha a la iglesia. Amén. Wow. Así es. Ellos parecían diezmados de verdad, Exacto. eran gente mayores, algunos de ellos no había economía. Yo recuerdo una mujer, y la puedo tomar, se llamaba Luisa King, Ajá. era de Jamaica, natural, Wow. y a ella le faltaba una pierna. No faltaba un servicio. Ajá, sí. Y era oración, oración, oración. Entonces, en ese contexto, yo creo que toda esa generación preparó de alguna manera espiritual el camino para todo lo que vino a ocurrir después, Lo que que todos vino después. nosotros, Ujú, seamos exacto, nosotros, sí. ustedes y los Ajá. próximos que Como vinieron, fruto de eso. somos el fruto de una generación que pagó un precio en oración, en buscar al Señor, y Así que es. no se quitó, no se fue, Ujú. no se No claudicaron. ahí está, no permitió caerse dentro de eso. No, y Ahí que- comenzamos. Que como Ajá, decía Saide al principio, que las crisis nos acercan mucho correcto. más a Y Dios. nos depuran, nos purifican. Exacto. Cuando uno pasa por el fuego, dice que vuestra fe será probada como el oro. Lo que pasa con el oro es que cuando tú lo expones al fuego, el oro lo que hace no es que se desaparece. El oro se purifica, toda la escoria se desaparece. Y lo que pasó con la iglesia fue eso. Cuando vino esta próxima generación, bueno, hablar de Alejandro es una bendición. Es un hombre que Dios lo levantó en una época con una visión, un propósito, y a su esposa y a todo el equipo que trabajamos con él. Porque las cosas que Dios hace no las hace con un solo hombre, aunque hay hombres Claro. que son los que llevan la vanguardia, ¿no? Pero Así es. sí fue Y él empezó un con- fenómeno glorioso, por así decirlo. Para usar la palabra fenómeno, Sí. que es algo que si uno lo puede vivir en la historia, es En un el privilegio para contexto uno. donde Ahí se está. encontraba era algo... Ajá. Entonces así Nosotros- comenzó la iglesia. Con nosotros, bueno, toda la familia de ella se había convertido y empezaron a venir varias personas. Y otras familias, otras familias. y empezaron a llegar a la iglesia mucha gente de muchos lugares diferentes. Ahí está. Que fue fruto de la gente que había estado orando antes. Pero eso vino después. Eso vino, Eso pero vino después. que poco a poco empezaron a venir. Sí. Y después entonces ya nosotros fuimos protagonistas del avivamiento que hubo en Sí, Cuba sí, fuimos. en todos esos años.
Fuimos testigos de y ese fuimos gran pioneros en avivamiento. muchas cosas también en Cuba, de evangelizar en la calle por primera vez. Nunca se había hecho. Sí. Ajá. Y el Señor permitió que fuéramos con los jóvenes. Sí, los jóvenes, bueno, la evangelizar. iglesia también lo hizo, la iglesia Sí, lo en hacía. general. La Liga Evangélica de Cuba fue una Sí. iglesia y sigue siendo una iglesia de empuje, de De visión. punta, sí. Siendo desde el principio una iglesia que sufrió mucha persecución. Pero bueno, el llegar allí para nosotros fue como ponernos, Dios nos puso en el lugar correcto, en el tiempo correcto. El crear, Dios creó una conexión entre nosotros, los pastores y los otros que fue añadiendo. La alabanza que tú me preguntabas, Sí. en ese año todavía se usaban himnos congregacionales, Exacto. que eran Wow. los libros que teníamos, y nos sentíamos gozosos, pero algunos coros que venían de aquí, de allá. Y se empezaba a palmear también. Pero ya en el 86, más o menos, 86, 86, 83, estaba nacido 84, Misael. en el 86 comenzamos 86. con un grupo de alabanza. Y el Señor nos empezó a dar revelación en la Escritura, que es el manual de fe y conducta de la fe cristiana, y por su Espíritu Santo, y nos empezó a revelar. De hecho, vinieron unos mexicanos y nos enseñaron unas canciones. Ajá. Y nosotros las tomamos y empezamos a cantar esas canciones, pero el Señor se excedió, por así decirlo, con cada uno de nosotros. Y ellos no. Y después ellos nos pedían, a los años después, estoy haciendo una cosa. Sí, sí. Venían y decían, Ajá. enséñenos cómo es que Dios. No, pero si ustedes fueron los que nos enseñaron al principio. Pero fue tremendo. Wow. La alabanza creó, es que son principios del cielo, ¿no? Oración, alabanza, los principios de adoración. Sí. La alabanza en un país de dolor, un país de donde la gente no tiene mucha economía para poder sostenerse, es como un bálsamo. Y yo creo que era eso. Dios se movía en medio de la alabanza. Como dice la Escritura, que Él habita entre las Medio de alabanzas de su alabanza pueblo. de su Nos pueblo. regaló eso como un principio. Así es. De hecho, te digo más, el barrio entero, como ustedes Cantaban. conocen la iglesia, lo Sí. que es el edificio, está metido en En un el medio vecindario. de Sí, un barrio, sí. En medio de barrio, un sí. vecindario. Pero se escuchaba la música en las y tú, cuadras. A veces estás en 41 Ajá. en una de Y esas se noches oye. que es callada y escuchas las canciones que Sí. se cantan Se allá. escuchan, porque sí. desgraciadamente estamos en medio. Bueno, yo no sé si por alegría o por desgracia. Ajá, sí. Tiene de Estamos las en dos medio de un partes. De las vecindario y eso, la gente cantaba, a veces caminaban por la La calle. gente cantaba ¿Quién, cantaba quién las como canciones Jehová? En la Wow. calle. El coro ese. Y el Señor empezó a hacer milagros trascendentales de conversiones, de sanidades, de prodigios, de transformaciones tremendas en montones de gente. Y entonces con eso, evidentemente, la iglesia empezó a desbordarse en tamaño, en crecimiento, en compromiso de tanta gente que Dios, como dice el libro de Hechos, que el Señor añadía cada día a la iglesia Así. los que habrían de ser Yo salvos. recuerdo cuando hacíamos los cultos especiales, ¿no? Ya nosotros ya de Sí, grandes. ya. Y entonces los cultos especiales siempre se ponían aquellos videos antiguos. Ya, ajá. Y ahí lo veíamos a ustedes, veíamos a todo el Sí, grupo de sí. alabanza Sí. grande que había en aquel momento. Ajá. Y realmente, ¿sabes? Mucha gente se ponía nostálgico, como sé que se están poniendo ya ahora Sí. mismo. Sí. Muchas personas que están viendo, que van a ver el podcast y también se van a poner Sí, que nostálgicos. nosotros no lo vivimos, pero sí, yo recuerdo en toda mi infancia, la pastora siempre nos decía, ustedes ven esta iglesia inmensa aquí, pero aquí éramos 4 o 5 orando, que ella sí, siempre sí, decía eso, 4 o 5 orando y los niños acostados en los Así es. asientos, y hoy por hoy somos miles, pero éramos Exacto. 4 o 5. Y no había iglesia de niños. Los hijos de nosotros, de todos nosotros, los que éramos líderes, pastores en ese tiempo, se criaron abajo los bancos, arriba de los bancos, arriba de Dios mío. nosotros, porque no había, eso vino después, o sea, Exacto, todo vino sí. después. Y también en Cuba lo que pasó como un fenómeno de alguna manera vino el periodo especial, la caída del campo socialista, la escasez y las cosas, otra crisis para la gente que los acercó a Dios. Amén. Entonces la iglesia empezó a proyectarse en los territorios, en los lugares, y entonces eso hizo también que la iglesia se expandiera. Y no solamente la Liga Evangélica, sino todas las denominaciones les pasó lo mismo. Empezó Cuba a llenarse de casas
de casas cultos, como se Ujú, decía, sí. pero eran pequeñas iglesias en los barrios. Exacto. Y entonces ahí con la gente por la misma escasez de transporte no podía llegar a los templos. Ujú. Y entonces lo que se hacía era que en los mismos barrios la gente y los mismos vecinos y todo, veía que ahí se reunía la gente, no había mucho más que hacer que rendirse al Señor. Exacto, Ah, sí. Y entonces eso fue el avivamiento, eso formó parte del avivamiento, que mucha gente venía y sin que nadie los llamara, sin que nadie los invitara prácticamente, y eran partícipes de los milagros que Dios hacía en los barrios, en los lugares. Las iglesias se llenaban de gente y el Señor obraba. Y había milagros creativos y milagros de todos tipos. Es que había tanta necesidad en aquel momento, un momento Correcto. tan difícil que las personas estaban buscando una salida, buscando un refugio, y gracias a Dios que pudieron encontrar eso Sí. en la iglesia, que les mostró a Dios y les mostró a Cristo como la salida a esa Amén. situación Así es. difícil por la cual estaban Así es, atravesando. así es. Yo sé que hay mucha nostalgia ahora mismo en este podcast por tantos recuerdos, pero si me pudieran decir qué es lo que más recuerdan de aquello que les apasionaba cuando servían a Dios en aquellos tiempos en Cuba, ¿qué es lo que más en estos momentos ustedes recuerdan como que eso era lo que más les apasionaba hacer para Dios en aquellos tiempos? Bueno, en cuestión de pasión, servir a Cristo siempre es un honor, pero como te dije hace un momento, el sentir que estamos en el sitio correcto, en el tiempo correcto, y ver el testimonio de Dios entre nosotros. Yo serví como ministro de alabanza, aquí le llaman pastor, como líder de jóvenes, o como presidente de jóvenes, como le llamábamos en ese tiempo. Ella fue una maestra de escuela dominical y a veces cuando yo los escucho a todos ustedes me da Sí. envidia. Sí. Perdónenme que lo diga. ¿no? Sí. Porque digo, No, bueno, pero- mis mensajes no. No, claro, perdónanos. No, pero yo sí puedo decir, yo sí tengo Yo lo recuerdos, sé, socando claro. el Ya, el safari chofar, y sí. todo. Yo lo sé, Safari. como Yo lo sé, militar. pero eso no tiene, Yo, lo porque- siento, no Sí. tiene Por comparación. el impacto Sí. En nuestra que vida, producen claro. las personas en las vidas de otros. Y a veces uno piensa que las personas que están detrás de las cámaras, por así, Exacto. detrás de los telones, no hacen mucho. Lo que pasa en ese tiempo, en todo ese tiempo, yo creo que hasta este momento ha estado pasando como un efecto que ha venido en el tiempo, Así es. es que el Señor nos visitó. Eso nos produjo una pasión profunda, un compromiso profundo, no solamente con la fe, sino también con lo que nosotros entendíamos que era la iglesia. Y nada, para responder tu pregunta en simples palabras, ver a Dios obrar Ujú. en tantas áreas, ver a tantos jóvenes venir, ver a Dios dar testimonio de que Él estaba en ese movimiento, ver la iglesia expandirse tanto, estar bajo presión al mismo tiempo, Ujú. bajo la presión de un gobierno que no aprueba la fe cristiana. Y persecución. Y en la un respuesta sentido, había de... persecución. Claro, sí. La La iglesia siempre ha sido perseguida. Sí, la respuesta de la gente, o sea, el compromiso, de la fe, el hambre. Ujú. Esto es una de las cosas que más nos apasiona para compartir el Evangelio. Cuando uno descubre que hay hambre y sed de Dios. Amén. Cuba es un país que tiene hambre, todavía tiene hambre y Sí. tiene sed de Dios. Y el Señor todavía no ha terminado esa obra allí. Ujú. O sea, Él está por seguir adelante. Esto es una trayectoria, es un proceso de tiempo. Pero sí, nuestra pasión yo creo que estaba más centrada en servir a aquel que nos sacó de la oscuridad. Porque una de las cosas que ha pasado con Cuba y con varias generaciones en Cuba es, como dije al principio, que nuestra fe no fue prohibida de alguna manera, no fue vedada, no fue robada. Todos nosotros crecimos Sí. en un sistema que nos enseñó el ateísmo. Así Pero es. entonces descubrir, después de venir de hogares rotos, porque ella viene de un hogar roto, sus padres se divorciaron cuando ella era niña, mis padres se divorciaron cuando yo era un niño, todos crecimos, casi toda nuestra generación creció en un ambiente sin Dios. Evidentemente, si tú sacas a Dios de la ecuación,
todo esto se vuelve un caos. Claro. Y Cuba espiritualmente era un caos. Y ha sido un caos por años. Ajá. El aborto, el divorcio a niveles tan altos como La 95%. falta de ilusiones, de sueños, todo El eso. sexo Exacto. libre, los jóvenes viviendo una vida desenfrenada, Sí, sin sentido. frenos, Sí. sin, vamos a decir, sin una brújula moral, Ujú. que a veces en otras sociedades existe mejor. Entonces el venir y en medio de ese tiempo donde tú estás en una oscuridad tan profunda, que el Señor tome el control Ujú. a través de gente simple, de gente sencilla, y rompa todo ese, digamos, todas esas cadenas que uno tiene. Entonces uno empezar a ver tantos milagros, tantas señales, ver a Dios obrar, ver una iglesia que está creciendo. Te apasiona el vivir esa historia, pero no solamente eso, sino también ser capaz de morir por eso. Hoy tengo algunas preguntas complicadas que les voy a Ajá. hacer. Y una de ellas es la siguiente. ¿Por qué tomaron la decisión de irse de Cuba? Ujú. Eso está fuerte. Fueron varios factores. Ujú. Di tú unos y yo voy a decir otro. Definitivamente nosotros siempre, incluso nuestros hijos aprendieron a que había una posibilidad de irnos del país. Ujú. No específicamente a un país determinado, sino a cualquier lugar, porque nuestra vida estaba en las manos del Señor y siempre estábamos abiertos a lo que Él quisiera hacer. Ujú. Lo mismo en Cuba que fuera de Cuba. Claro. Y entonces eso siempre nosotros se los enseñamos a ellos y ellos lo tenían claro, pero tampoco estábamos como locos porque eso sucediera, Ujú. sino era uno de los planes, sí, se abrían las puertas para eso. Exacto. Pero si no, estábamos sirviendo al Señor, como dijo Roberto, con pasión, con deseo, con sacrificio, con todo, con 100%. Ujú. Sin ninguno, o sea, estábamos, como dice la Biblia, haciéndolo todo, esperando al Señor, Sí. pero haciendo que no, si venía el Señor, que nos cogiera trabajando. Si Ajá. llegaba a la salida del país, que nos cogiera trabajando. Exacto. Pero no es menos cierto que en Cuba no se es libre nunca, y menos para servir al Señor, porque eso tiene un costo en demasía, y sobre todo en aquellos tiempos del principio. Porque siempre ha habido persecución, pero el gobierno cambia las estrategias de cómo persigue a la iglesia. Sí. Y eso todo el mundo lo tiene claro. Ujú. Y entonces hubo muchos cambios de esas estrategias en el transcurso de que nosotros nos convertimos a que ya no estamos en el punto de que nos decidimos irnos de Cuba. Y entonces nosotros estábamos ya saliendo fuera de Cuba. Habíamos tenido la oportunidad de salir. Roberto había tenido la oportunidad de salir a ministrar a muchos países ya, pero siempre había que pedirle permiso al gobierno. Sí. E incluso ya después que estaba la invitación hecha a determinado evento fuera de Cuba, que estas personas habían pagado todo, pues no le daban el permiso para salir. Wow. Sí, eso Sí, pasaba era muy mucho. Entonces, Sí, complicado. eso pasaba. Era parte de una De de la las cosas represión, que sí. pasaban, ¿no? Aparte de la decisión, Ujú. Una de las cosas que pasaban. yo he pensado, ¿no? Que fue un tiempo de Dios para eso. Ujú. Nosotros servimos en Cuba desde el 82 hasta el 2005. Ujú. Cuando salimos de Cuba, la iglesia definitivamente donde fuimos colaboradores, porque todos somos colaboradores, Ujú. se había formado, era grande. Y desde unos años antes yo estaba saliendo mucho dentro del mismo país a trabajar con la iglesia, a hacer evangelismo. Ujú. Sí, yo a recuerdo mucho hacer eso. mucho ese trabajo. Y el Señor me empezó a sacar. Yo creo que parte de ese proceso del avivamiento y del crecimiento que hubo en Cuba, el Señor nos habló muchas veces que no lo entendimos, porque para nosotros, incluyéndome a mí, irse de Cuba era como un pecado mortal. Sí. O sea, era como salir de la voluntad de Dios. O Porque algo- había o mucha... algo muy difícil había de como conseguir. una... Ajá. Sí, aparte de que era difícil de conseguir, también había una especie de Depresión. paradigma Ajá. Sí. negativo al respecto. Entonces, nunca, porque estábamos felices dentro de todo ese proceso, inclusive de persecución. Pero bueno, se dieron unos factores. Y a pesar de eso, que el Señor son- hablaba sí, de el que Señor iba a habló. salir. Exacto, Que había iba a mucha haber mucha gente iba a fuera. salir Sí. fuera de Cuba. Y de hecho, Sí. cuando nos fuimos, ni tan siquiera pensamos en eso, Ajá. ¿no? Pero
después cuando uno mira en retrospectiva, uno se da cuenta de que Dios nos Ya estaba movió, preparándolos nos movió a para... nosotros. Y a lo mucha vimos- gente y lo hemos más, confirmado en diferentes después. países. Y lo hemos confirmado después con mucha gente que ha salido. Ajá. Pero la decisión, que es la pregunta, como lo que explicó Saide, también tuvo que ver con un asunto ministerial. Ya yo pasaba tiempo en Guatemala, yo pasaba tiempo en Colombia, yo pasaba tiempo en diferentes países, en Estados Unidos mismo. Y era tan complicado a veces salir y entrar, que a veces yo tenía que salir y estar 2 meses, 3 meses fuera del país Wow. para aprovechar Claro. ese permiso. Y estar, a veces iba a Guatemala porque tenía residencia en Guatemala Sí. y me movía de Guatemala a Colombia o me movía a Chile. Y entonces hacía un montón de trabajos en diferentes países, ya fuera de evangelismo, ya fuera de trabajar con líderes, ya fuera de trabajar con la iglesia como tal. A mí Dios me usa en diferentes áreas y a ella también. Entonces... Pero también no nos podíamos, o sea, en ese tiempo no podías salir con tu hijo. no podíamos Sí, salir esa con es hijo otra se cosa tenía que le que- iba a Ese decir era muy otro tema. importante. Su hijo te Que quería- tú puedes hacer ministerio, pero no Su podías hijo ir con se tu te- familia. Tu hijo se Entonces tenía la que familia quedar, se tenía ¿eh? que quedar, ella se Entonces, tenía que quedar mucho tiempo sola en esas eran casa. cosas Con que... los O sea, niños. fueron muchos factores. Ajá. Y esto, al final del día empezamos a orar. Y como yo tenía la residencia en Guatemala, de alguna manera, pues el Señor empezó a abrir las puertas y en el 2004, diciembre, 31 de diciembre. del 2004, nuestra vida como, digamos, como emigrantes Sí. comenzó. Comenzó. Aunque desde que estamos en Cristo todos nosotros somos extranjeros en el mundo. Pero ahí comenzó nuestra vida migrante. Y bueno, ya eso es Sí. otro capítulo. Llegan aquí a los Estados Unidos Ajá. porque tenemos que ir Ya, Y ya cortando. cortando. Y porque saltando, si no- claro, y Sí. saltando. Llegan aquí a los Estados Unidos, todos sabemos que es súper difícil muchas veces cuando uno llega como emigrante Como a una una carrera de cultura obstáculos. completamente diferente, Ajá. donde se Ah, manejan sí. tantos conceptos que uno nunca había ni tan siquiera pensado en ellos. Quizás con ideas, quizás con Ideología, claro, ajá, muchas cosas. Ujú. Y la pregunta, para tratar de resumir un poco, Volver a nacer. sería: ¿lograron hacer ministerio aquí en los Estados Unidos cuando llegaron? Sí. Sí. Bueno, sí, la respuesta es sí, Sí, lo logramos. desde el principio. Desde el principio gracias, lo logramos. gracias al Señor. Dios fue bueno. Sí, el Señor Nosotros- fue fiel y Ajá. nos bendijo. De verdad. Dios nos bendijo. Llegamos al país como llega todo migrante. Al fin del Exacto, día sí. no llegamos ni por la alfombra roja, ni somos como cualquier otro migrante que ha llegado a este país, pero siempre hemos tenido en nuestro corazón el servir a Dios como la prioridad. Una premisa. Ya desde que el día que Cristo nos compró, nos redimió, pues eso es una decisión que tomamos en Cuba y yo creo que no vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Ujú. Aunque han habido momentos que sí, sinceramente uno ha dicho, bueno, ya este es el final de esta historia, Ujú. porque la vida como emigrante es una vida a veces complicada, uno tiene que trabajar, uno tiene Sí. que, hay momentos en que Sí. uno no es conocido en ningún lugar. Exacto. A mí me Sí, conocían eso es bien en mi complicado. país. Yo iba de visita a Oriente, Ujú. me quedaba en un hotel y la gente me preguntaba si yo era fulano de tal. Sí. O sea, entonces el perder los aplausos, el perder la fama de Ajá, alguna sí, manera, sí, sí. el perder la familia, porque la iglesia es la familia de Dios. Ujú. También. Todo eso son traumas que uno sufre cuando uno... ¿No? Y el que tú cuando quieras uno hacer migra, ahí ministerio está, y tú emigra. llegas a un pastor y tú llegas a un líder Correcto. y yo quiero hacer y te digan, bueno, pero ¿quién ¿Y eres quién tú? tú Entonces eres? tienes que mostrar desde un principio Sí. como No, si... prácticamente pero- tienes que empezar de cero. A veces Sí, sí. a veces te dicen siéntate ahí 6, 7, 8 meses. Ajá. Entonces, Y tú nosotros dices- tenemos 2 opciones siempre en este asunto. O decimos lo que dijeron los discípulos, me conviene a mí obedecer a Dios antes que a los hombres. Exacto. O para hacer algo algún día obedezco a los hombres. Pero nosotros llegamos aquí con 40 años. Sí. Y no íbamos a quemar tiempo tratando de que alguien de alguna manera reconociera lo que nosotros teníamos. Y lo que ustedes son. Y Ujú. seguimos sirviendo a Dios. No es que haya sido fácil, porque uno no puede ver esta cosa como una cosa fácil. Ha sido simplemente el persistir, el creer, el seguir y el cada día volverlo a hacer. Y Dios nos ha bendecido de alguna manera. Hemos vuelto a
Bueno, hay varias etapas. Ahí se lo puede contar. No, yo creo que el Señor a nosotros nos bendijo de alguna manera con eso mismo, que desde el principio Roberto no dejó nunca de predicar. Él, cuando llegamos, no nos conocía todo el mundo, pero sí algunas personas todavía tenían el recuerdo o simplemente reconocían que él tenía un don del Señor y una palabra del Señor. Y lo invitaban a predicar y por aquí y por allá. Y sí nos quedaba claro algo. Yo le decía, Señor, yo traje 2 cosas que valen a este país. A ti y a la familia. Amén. Amén. Y eso son cosas que uno no negocia ni las entrega así fácilmente. Nos costó trabajo, pero como todo el mundo, trabajamos porque había que hacer papeles, había que estar como en una de alguna manera crear un fundamento establecidos en un lugar Dentro para de las poder leyes de un país. establecerse en un lugar para hacer papeles. Nosotros yo había dejado a mi mamá y mis hermanas en Cuba. Roberto tenía su familia en Colombia ya desde antes de nosotros salir de Cuba. Su mamá vivía en Colombia con su hermano y el otro hermano vivía aquí en Estados Unidos, primero que nosotros también. Pero yo tenía a mi mamá y mis hermanas y entonces yo tenía el plan también de ayudarlos a ellos a salir. Y entonces, pues, los primeros 5 años estuvimos aquí trabajando, seguíamos sirviendo al Señor, donde como mismo cuando empezamos en Cuba. Todo lo que nos vino a la mano para hacer lo hicimos. Ayudamos en diferentes ministerios. De hecho, tuvimos pequeños grupos que estuvimos nosotros de alguna manera pastoreando también. Y no podíamos salir del país, pero sí dentro del país, pues Roberto seguía saliendo. Y juntos también hicimos algunas cosas, que salimos a algunos lugares. Y mientras caminaba el tiempo y pasaba para los papeles y demás, no, hasta que ya pudimos entonces tener los papeles y ya vino todo el mundo, los hijos nuestros se casaron, se fueron a vivir solos, nos quedamos nosotros 2 solos, ya la familia aquí, ya teníamos, éramos ciudadanos americanos, ya podíamos salir de nuevo del país y hacer las cosas. Entonces nos tocaba decidir si íbamos a quedarnos a tener cosas y comodidades y demás, o si íbamos a estar ligeros de equipaje para seguir sirviendo al Señor con la edad que ya teníamos, que No, los yo años que nos quedaban. realmente tenía varias preguntas con respecto al ministerio en los Estados Unidos y aquí ya los tengo que comprometer a un nuevo podcast, a otro podcast porque Saide no nos da tiempo. Yo sé que Saide no es de mucho de cámara y eso, Saide, pero mira cuánta gente ahí están disfrutando. Tienes que comprometerte, Saide, de volver a otro yo soy buena conversando en contextos eso es lo que estamos haciendo aquí. En contextos más como más personales, más tranquilos. En las cámaras no me gustan mucho. Pero Saide, viste, estos muchachos me han hecho, pero me han obligado. Comprométete de que vamos a hacer otro, pues no nos da tiempo a hablar. Así es. Si Dios quiere. Díselo. Dice la Biblia que tú sí seas así. Por eso, y también dice que digamos si Dios quiere. Amén. Si Dios quiere. Bueno, estas personas que ustedes ven aquí ahora mismo hablando y conversando y hablando de ministerio en Cuba, ministerio en los Estados Unidos, hace un poco tiempo, hace unos años, corrieron unas fotos por internet, videos por internet, donde Saide estaba atravesando una situación bien difícil de enfermedad. Donde muchas personas como nosotros solamente éramos, ¿sabes?, espectadores de lo que podíamos ver en las redes sociales y apoyarlos en oración, porque no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos qué había ocurrido. Sí, recibimos la noticia con impacto porque estábamos súper preocupados. Mi suegra, que sí es más cercana a ustedes, ¿no? Como más amigos, más personales, ella sí les escribía y nosotros le preguntábamos y nos decía. Y nos tocó orar. Exacto, pero sé que como nosotros, muchas personas estuvieron así, donde vieron a Saide de repente en un hospital en Jordania. Del otro lado del mundo. Del otro lado del mundo, en una camilla, en coma. Y no sabíamos nada. Ni yo tampoco. Sí. Bueno, mira, a ver entonces cómo me vas a responder a la pregunta. ¿Qué pasó con Saide? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió
con la vida de Saide? Hasta yo misma me quedé asombrada cuando desperté. Ujú. Nunca supe excepto cuando me contaron, ¿no? Sí. Bueno, esa parte sí, Roberto la tiene más clara que yo. Ujú. Bueno, para ponerlos en contexto, Ajá. yo jamás tenía pensado ir a esa parte del mundo, Sí. a Medio Oriente, porque no hablo el idioma, yo hablo inglés dentro de ciertos parámetros. Pero nuestro hijo mayor, el Señor, de alguna manera, Nos movió en hacia el proceso de su vida, lo llamó a servir, a prepararse para servir en ese mundo. Ujú. Y en ese contexto fue que nosotros comenzamos a entrar en ese en el mundo. Medio Oriente. Ujú. Dicho eso, pues ese era como el segundo viaje que nosotros estábamos haciendo y visitamos ciertos lugares. Ahí, como en cualquier país del mundo, hay insalubridad y hay Ujú. sitios que son menos limpios que otros. Saide ya tenía una condición previa Ujú. que los doctores le habían diagnosticado y nosotros estábamos orando y estábamos valorando las decisiones que debíamos tomar, pero eso no nos iba a detener para también servir a Jesucristo. Claro. O sea, dijimos, o nos quedamos trancados en casa, Ujú. cuidándonos la salud, Sí. o nosotros nos movemos y creemos al Señor. Sí, seguimos Y haciendo bueno, lo que lo siempre seguimos habíamos haciendo. hecho. Claro. Nos seguimos moviendo a montones de lugares, y igual, peores que Jordania, en el sentido de la salud. Pero en esta vez ella se contaminó con una bacteria. Ujú. Para hacer la historia larga y corta, ella se contaminó con una bacteria que se le alojó en el cerebro Ujú. y de la noche a la mañana. Eso fue tan fulminante como así. De la noche a la mañana, en un momento yo me quedé cuidándola, le entró una fiebre, perdió el lenguaje, Wow. perdió la visión, perdió la emoción, perdió la fuerza motriz de las piernas y tuvimos que correr con ella para un hospital. Cuando llegamos al hospital, estábamos en medio del Ramadán. El Ramadán es la fiesta más importante del mundo musulmán. Ujú. Dicho esta pausa, el Ramadán es como ellos ayunan 30 días. Sí, ellos detienen esto todo. es- Detienen todo. Detienen tiempo. todo, hasta, sí. hasta los hospitales se vacían. Wow. Dios Entonces, mío. los doctores en ciertos horarios se van. Estábamos, esa misma noche comenzó el Ramadán. Dios mío. Wow. O sea, era el comenzar del Ramadán. Llegamos al hospital, estuvimos horas allí, nuestros hijos, los hermanos que estaban allí orando. Pero ella se empezó a perder hasta que comenzó con convulsiones. Ujú. La historia larga corta. Al segundo día, ya de estar ella en un coma profundo, el Ujú. doctor nos pidió que querían ponerla más en coma todavía, Sí. porque ella no dejaba de convulsionar. Y él dijo que no se podían hacer los exámenes correctos para que ella, para saber lo que ella tenía. Para para saber hasta qué Entonces, punto. y hacer un diagnosticar. diagnóstico. Le iban a inducir un coma más profundo, profundo. para poder Para poder tratarla. trabajar con el cerebro. Porque para poder a ver ella qué la pasaba. tuvieron que amarrar porque eran Por convulsiones. las y convulsiones. convulsiones. Bueno, el segundo MRI que a ella le lograron hacer, después de hacer una punción lumbar, que es sacarle líquido de la columna para ver una bacteria o las cosas que pueda tener, Ujú. descubrieron que tenía la bacteria, que tenía una meningitis, que es esa bacteria que le hace una infección. Inflamación en la meninge y en el cerebro. Y entonces Wow. encima de eso tenía una cerebritis, que era el cerebro inflamado a una magnitud gigantesca. Pero aparte de eso tenía como múltiples lesiones en el cerebro. Múltiples Dios mío. lesiones Bueno, en el cerebro. en ese MRI, el segundo MRI, todos los que lo vieron dijeron ella no va a salir. Eso mismo le iba a preguntar. ¿Qué probabilidades había de que ya Cero. simplemente Saide? Si me salvaba, según los diagnósticos médicos, si me salvaba, Sí se salvaba. si me salvaba quedaba con cualquier anomalía, cualquier cosa. Podía No, ser no el hablar, no habla, podía caminar. ser la locomoción, Wow. podía ser cualquier secuela podía quedar. Y los doctores que veían los MRI fuera de, o sea, ahí en Jordania, en España, en Estados Unidos, en Cuba incluso, los doctores que lo veían Sí. se quedaban como que esto... De Bueno, aquí tanto no fue así sale. que yo preparé mi obituario. Wow. A punto de decir, bueno, ya hoy esto es lo último, es el final. Sí. Yo lo que no entiendo es por qué pasó aquí. Exacto. No entiendo esta sí. situación porque si me hubiera pasado en casa, Ujú. tuviera mejor, tuviera mis amigos, tuviera la iglesia, tuviera los hermanos. Aquí tengo mi familia sufriendo. O sea, fue una de esas pruebas que te desarman Ujú. porque no tienes ni tan siquiera el pensamiento lúcido para poder tomar estas decisiones.
Yo me senté en una sala del hospital ese segundo día y dije, bueno, Señor, no entiendo ni un comino de lo que está pasando aquí, pero ¿por qué mejor? O sea, las preguntas que le hacemos a Dios cuando tenemos una confianza con Él, ¿no? Ajá. ¿Por qué mejor no fue en casa? ¿Por qué mejor no fue allá? Si ya esto iba a pasar, pues, y no lo podíamos evitar, ¿por qué no permitiste que...? Y esos son los por qué y las razones. Y el Señor me dio una convicción profunda en mi corazón de que ese no era el fin, de que lo dejara trabajar a Él. Oh, wow. Y en unas palabras simples que vinieron a mi mente, a mi espíritu, no como una voz audible, sino como una voz en la convicción, en la conciencia. Y el Señor pues me preguntó, ¿tú no me has dicho muchas veces que tú estás disponible para mí? Entonces pues yo le dije, sí, Señor, te lo he dicho muchas veces. Y si esto está disponible para ti, pues aquí seguimos. A los 20 días o a los 15 días Saide salió de coma, pero ella estuvo una semana entera Me sacaron del coma. después de coma, Wow. sin hablar, Me sin reconocer a entubaron. nadie, sin caminar, Era como un limbo. ahí. sin mover las manos. Es decir, le quitaron ese coma inducido. Correcto. Ella, Y sí, ella se siguió, O sea, despertó. me desentubaron, Ajá. pero... pero ella siguió en un limbo. Ajá. Pero estabas despierta, ¿no? Supuestamente. Es pero no decir, reconocía. tenías los ojos abiertos. Exacto, los ojos Pero, abiertos. pero no abiertos. reconocía, no hablaba. Ellos pensaban que yo, o sea, yo no Wow. hablaba. Eso sí, ellos saben que yo no hablaba nada. O sea, no, No, estaba, ni movía las manos. ni los estaba, pies, estaba nada. ahí, estaba ahí con los ojos abiertos. Ellos pensaban que yo oía, que yo los veía y todo eso, pero después se dieron cuenta que no era así. Yo estaba ahí, pero no estaba. Ella no estaba, nunca Mi estuvo. conciencia no estaba. Es decir, ¿Tienes recuerdo? no ni te nada? acuerdas de nada Mi de eso. espíritu Saide. quizás estaba. Yo no me acuerdo absolutamente nada. Yo le excepto- cantaba, Ellos yo le hacía ópera, bailaba, yo bailaba, bailaba, sí. me cantaba. le ponía música. Sí, que es pero lo que siempre se le aconseja, ¿no? generalmente Ajá, sí. me leían Y la pasaba Biblia, horas ahí, me pasaban- misa venía con la Biblia, le leía la escritura, Janet también hacía lo mismo. Los niños venían, Los oraban por niños mí, venían, los se tiraban misioneros sobre venían ella. y oraban Sí. por mí. Pero ella no tenía una respuesta y eso nos preocupó mucho por la sencilla razón de que, bueno, salió de coma y ahora tenemos un vegetal. Exacto. Ajá, pasó una Tenemos semana, Sí. pasó una Y semana esto y, era- yo Y estaba en la nadie quiere misma. tener una persona Así que uno es. ama de esa Exacto. manera. Y la ¿no? alimentaban, ¿cómo la Me- alimentaban sí, ahí? A ella querían hacerle una traqueotomía porque ella Primero no tenía tragaba, miedo. no tragaba Ella ni no tragaba, nada. ni comía ni nada. Entonces, gracias al Señor que Misael, nuestro hijo que vive allá, pues dijo que no, que esperábamos, que ¿Sabes que esperáramos. Misael es veterinario y entonces Ajá. me hizo lo que le hace a los perritos? Él le hizo, Wow. entonces, como si fuera un bebé, Sí. le empezó a poner comida en la Me- boca me y ella puso- empezó a comer. Bueno, la historia larga corta para cerrar Empecé a esta comer, parte, ¿no? pero no Sí. con conciencia. Después de una semana, el niño Evan, nuestro nieto más pequeño, Ellos fueron como todos los días, pero me pusieron el niño le arriba. pusieron al niño sobre ella. Wow. Y igual que todos los días le decíamos, ¿quién es él? ¿Cómo se llama? Y ella se quedaba así mirando, pero era como mirar al Perdida, infinito. Una más allá. mirada perdida. Y eso era muy doloroso. Pero era ese una- día no. Eso fue una de Sí, esas bien pruebas que difícil. uno dice, ¿Por wow. cuántos días esto- estuvo ella Una así? semana estuve. Una semana despierta sin Una hablar semana ni estuve nada. como una muñeca de trapo ahí sin. Yo sin- creo que esa fue la peor Wow. semana, porque las 2 primeras semanas yo estuve con ella cada día, cada noche en lo que es el terapia intensiva. Sí. Fue muy difícil, pero igual, ella estaba ausente total. Estaban pero ahora esperando que me despertara. estaba totalmente pero ahora estoy ausente, pero despierta, pero, no despierta. hago nada. Sí, no Y sé, nada. no sé cuál de las dos era peor, ¿no? Es Sí. decir, Yo creo que la segunda fue peor que la Fue- primera. ajá. Pero bueno, ese día que le pusieron a Evan, que le preguntamos, salió de su alma un Evan así muy... Y ahí hicimos una fiesta, nos Wow. reímos, lloramos, nos abrazamos, le Y yo- decimos. Entonces todos los niños, ¿y quién soy yo? Y el otro, ¿y quién Sí, soy porque yo? yo. y de O eso sea, te acuerdas de esa primera eso. vez Ese- que lograste ese hablar. Sí, fue como que despertó. Ese momento en ese es el que yo. Ahí fue donde yo desperté. Donde Ese donde fue. yo digo desperté. Porque yo digo, yo recuerdo que yo dije, Evan, y para mí estaba normal. O sea, yo estaba allí y veía a todos ellos delante de mí y yo sabía exactamente quiénes eran todos. Wow. Misael, Yané, los 3 niños y Roberto. Y entonces Misael me dice, mami, dilo otra vez. Y saca el teléfono, dilo Sí. otra vez. ¿Quién es él, mami? ¿Quién es él? Y entonces yo
en mi cabeza yo pensaba, ¿qué les pasa a ellos, no? Digo, como que... O sea, es como Y es que tú no tienes esta gente recuerdo de porque nada de lo que te también pasó. exacto, y entonces, y no abuela, ¿yo quién soy? Abuela, ¿quién es ella? Abuela y abuela. Entonces hasta que Misael dijo, ya no le pregunten más, que ya no. ya Ya sabemos. sabemos que Yo está despertando. porque eso fue como así. Recobró la Yo conciencia. no estaba, y de pronto estoy con toda mi capacidad mental, porque yo los miré y yo dije, obviamente yo sabía que eran ellos. Claro. Y Misael me decía, estamos en Jordania, estamos en el hospital, estamos en Jordania. Tú no sabías ni dónde estabas ni nada. Has estado en coma. Y yo miré por el vidrio, veo la ciudad de Amán, obviamente sé que estoy en Jordania. Los miro a ellos, veo a los niños con el uniforme del país, todo. O sea, yo sabía perfectamente lo que me estaba diciendo, pero en mi cabeza yo decía, sí, me recuerdo que yo vine a Jordania, pero ya yo había regresado en mi mente. Yo había regresado. Yo tenía perdido eso que ellos me decían, que yo estaba en un hospital y que había estado enferma. Yo no tenía conciencia de eso. Entonces ahí, en ese día y los días subsiguientes, ellos me fueron contando que Magdiel había estado, que Aimé y Renato habían ido. Wow. Y yo no me enteré de nada. Oh, de Magdiel eso. pudo ir allá. Magdiel Magdiel fue. fue. Y Aimé y Renato ellos fueron, pero yo no me Eso enteré. fue como ir a despedirse. Sí. Porque todo el mundo La idea estaba era pensando esa, lo mismo. ¿no? Claro que que sí. Claro. vengan a verla Fue un porque ir ya a no Porque no sabemos. se sabe que- lo que va a pasar. De hecho, Oh, yo no wow. la podía traer a Estados Unidos. En la condición ni tan en que siquiera en un estaba. ataúd, No porque era podía- tan caro. Oh, Era también. tan caro. Entonces, mis pensamientos, yo dije, bueno, la enterraré aquí, allí no se puede, o sea, Cremar. hay muchas leyes que tienen Sí. que ver con su cultura y con su religión. Sí. Y bueno, yo dije, bueno, me aferraré a las leyes de aquí. Al final del día, nosotros tenemos un pensamiento de eternidad. Claro. Pero no, el Señor no permitió eso. Después de eso, viajamos a Estados Unidos. Ella no caminaba. Sí, porque yo estuve una semana, ya cuando yo estoy consciente, pero mi cuerpo no me respondía. Eso es lo que Sí. empezó a pasarme ya, literalmente yo estoy en la mente ahí, pero el cuerpo era mucho dolor, mucha incomodidad. No sé, no te puedo explicar. Yo lo interpreté como una persona que siente el cuerpo como cuando se te queda un miembro del cuerpo dormido. Así yo sentía todo el Ya cuerpo, duerme. pero como con dolor, así una cosa rara. Pero ya le dicen a Roberto que podemos irnos Sí. del hospital, ¿no? Había que hacer de rehabilitación, pero ya podíamos Y fue hacerlo otra batalla aquí en que Estados comenzó. Unidos, ¿ves? Entonces hicimos todo ese viaje horrible, 24 horas, yo viajé con sonda puesta, fue una cosa horrible, Wow. pero ya estoy consciente. Yo estoy consciente de que yo estoy dando problemas de alguna Sí, manera, sí, ¿no? sí. Porque todo el mundo está en función mía. Ellos me contaron cuando ya yo estoy con mi mente bien, me cuentan que todo el mundo está orando por mí, que el mundo entero, literal, en todos los países, en todos los lugares, Sí, la gente era está orando así. por mí, que han estado ahí al tanto mío todo el tiempo. Y entonces tú empiezas ya a darte cuenta de la condición en que tú estás, que no puedes hacer absolutamente nada. Me tenían que ayudar todo el tiempo 2 personas. Allí en el hospital las enfermeras y eso, pero Roberto y Misael, ese viaje completo fue ellos ayudándome en todo. Yo no podía Wow. hacer absolutamente nada. Nada. Literal, nada. Entonces ya llegan aquí a los Estados Unidos y ya entonces aquí sí te pueden tratar. Aquí yo fui al hospital, gracias a Dios conseguí el centro de rehabilitación en Miami, llegamos a Miami. Pero ya cuando llegamos al Y- centro de rehabilitación, y hacía conviene decir esto, 15 días. por los trámites burocráticos del país, Sí, a los todo lo que 15 hay que días. hacer. A los 15 días fue que yo pude empezar las terapias. Y ya cuando ella comenzó las terapias, ya ya yo ella estaba caminando. Ya yo estaba haciendo, Oh, ya ya. yo estaba O sea, caminando. Ya había recobrado la fuerza Sí, un sí. poco. Después sí. de eso, en unos meses más adelante, ella tuvo 2 cirugías cerebrales. Sí. Y entonces han sido 2 años de Sí, recuperación. de allá hasta acá ha y pasado de- 2 años. 2 años. De Y- ir poco a poco en Sí. el volverse a recuperar y en el cuidado de su salud. Pero Han sido 2 años cuando, de cuando pasar de una hablamos cosa de en eso, otra. lo ponemos en... No cabe otra palabra que no sea milagro. Amén. Porque todo desde el principio hasta este momento, pues Dios lo hizo. Ella no había posibilidad de que saliera de ahí, ni tan siquiera que saliera sin una consecuencia. Exacto.
Pero hasta pelear, siguió peleando de la misma manera. O sea, A mí Sí, lo recuperó todo el paquete lo recuperó. Ya cuando Exacto. empezó a pelear y no me gusta esto, Roberto, ya tú dijiste, ya está Roberto, bien, no, lo primero- ya está Roberto bien. dijo, bueno, viene más mansa. sí, yo digo, Nada. bueno, Mira, lo viene primero- mejor, pero ¿qué va? No. Lo primero fue la comida, porque ellos cuando yo estaba o sea, estaba despierta con los ojos abiertos, como les decíamos ahorita, empecé a comer lo que ellos me daban, Sí, porque yo no comía sola. Pero me bajan lo que ellos querían. claro. Me dieron ¿Y de tú todo. comías todo? Me dieron de Se todo. aprovecharon de ti, Se Said. aprovecharon Nos de mí. aprovechamos. Se Nos aprovecharon de aprovechamos mí. de todo. Y mi hermana le decía, si está comiendo brócoli, esa no es Ella no está bien Ella no está ahí. todavía, no está recuperada. Ella no está ahí. Entonces, en cuanto yo ya tuve conciencia, él Dijiste, quiso "No". pasarme cosas y yo le dije, Yo no como eso. espérate que no. Entonces, después ya cuando estábamos aquí, que obviamente yo no podía hacer muchas cosas o casi nada, pero empezaba como que habían cosas que yo quería como de una manera muy específica y mi hermana me decía, yo pensé que ya después de todo lo que a ti te ha pasado, como que ya esas cosas para ti no tenían importancia. Y yo le dije, todo el mundo estaba orando para que yo volviera a ser la Sí. misma persona. Ajá. Soy la misma persona. Exacto, y No ahora me está- pasó nada extraordinario por haber estado desconectada de la realidad por Claro. cierto tiempo. De hecho, yo le digo a todo el mundo, no esperen que yo diga para lo que tienen expectativas místicas. Sí. Yo no vi ninguna luz, yo no vi ningún túnel, No. a mí nadie me habló Una nada. voz, un ángel. A mí nadie me habló nada. O sea, yo no tengo nada que contar. No, es que No tengo nada que realmente, contar. por ejemplo, nosotros que estamos aquí en Carolina del Norte, no es como quizás si estuviésemos en Miami, que ahí hay más contacto con los cubanos Claro. y teníamos Ajá. más información. Nosotros solamente lo que Roberto publicaba, recordamos Sí, videos sí. que Roberto publicaba donde ya te Las habías fotos que despertado y uno se llenaba de gozo. Pero te digo la verdad, cuando los suegros nos dijeron que ustedes estaban aquí en la casa, yo no sabía la Saide que yo me iba a encontrar. Realmente. Y estoy seguro que eso le va a pasar a Sí. muchas personas Y cuando le te pasó vean al ahora en el principio, Al podcast. principio ¿sí? la gente le pasó y venían a ver, no, queremos ir a verte, pero no sabemos si tú Exacto. estás. Oye, Sí. echa para acá, yo soy la misma de siempre. La mismitica. Mi casa está abierta para todo el mundo, eso el que es me un quiera gozo. venir a visitar. Yo creo que es un poco más sin intensa ningún que problema. Sí, ¿eh? Roberto, No. es No, que De descansó. la parte de Roberto sí tiene de qué Es hablar. que descansó mucho, que No. recobró fuerza. Lo que pasa es que en la cirugía que a mí me hicieron de la cabeza, yo tengo puesto una válvula Sí. en la cabeza con un drenaje al abdomen Ujú. por la condición que Roberto mencionaba, que yo tenía anteriormente, que Sí. es que yo tenía el líquido cefalorraquídeo Ujú. demasiado para mi organismo, no lo recirculaba, entonces eso estaba ocupando los espacios vacíos de mi cabeza y me estaba haciendo tener como ocupada la cabeza Ujú. y tenía perforado algunos huesitos. Y esas perforaciones hacían que el líquido ese saliera y ocupara los espacios, pero además el doctor me había explicado que podía coger alguna infección y por ese mismo orificio subir al cerebro. Y eso fue lo que me pasó en Jordania, que una bacteria Ujú. que me subió al cerebro por eso. Y entonces cuando ya yo vengo, el doctor me dice, hay que hacer la cirugía. Claro. Y entonces esa cirugía fue complicada, pero también salí de eso. Amén. Y yo le decía al Señor, ¿por qué no me arreglaste ya todas las cositas por allá adentro? Si ya si me sanaste, una. si me hiciste el milagro de recuperarme. Resucitarte eso, ¿Por qué no me arreglaste los huesitos? No me hiciste todo el Ya. trabajito ya, ¿no? Pero el Señor no trabaja así. Y entonces Amén. yo lo que sí le dije es, bueno, Señor, ya cuando llegó la hora de hacerme la cirugía, que gracias a Dios ya el cuerpo estaba más fortalecido, yo le dije, Señor, yo me la voy a hacer, pero quiero salir de ahí, porque o sea, ya tocarte la caja fuerte, como digo yo, el cerebro es otra cosa, el disco duro ya es otra cosa. Sí. Y yo le decía, Señor, yo quiero tener otra vez todas mis habilidades, aunque me toquen el cerebro, aunque me aunque me barrenen ahí, me ponga la válvula, lo que sea, quiero tener todas mis habilidades y las tengo otra vez. Sí, y Gracias a Dios. Y es que Dios hace las cosas así. Gracias a Dios las tengo Lo otra que vez. para el mundo parece completamente Claro. perdido, Exacto. para el hombre parece perdido. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios y confiamos, le creemos a Dios, Dios hace
este tipo de Sí, milagro. sí. Quizás Estos muchos milagros dijeron, y- no, quizás cuando ya termine todo no sea la misma, no se Y recupere yo tengo completo. gratitud en Amén. mi Pero Dios corazón. lo hace Yo completo. tengo gratitud al Señor en primer lugar y a mi esposo que ha estado todo el tiempo ahí al lado mío, mis hijos, las esposas de mis hijos, mis hermanas y todos los hermanos, toda la Y la familia, iglesia, sí. toda La la familia de iglesia. la fe, los amigos, todo. Pero también me quedé muy impresionada de ver cuánta gente. Porque había mucha gente que decía, no, yo me acuerdo que ella esto, aquello, lo otro. Y como ustedes han dicho, nosotros Sí. tenemos recorrido. Pero había mucha gente que no me conocía, que no sabían. Pero esa es la familia de Dios. Sí. Eso es lo que hace el Señor también. Amén. Y mucha gente también fue tocada a través del testimonio mío. Ujú. Y eso es parte de lo que el Señor hizo con el testimonio de lo que me pasó a mí. Quiero hacer una última pregunta, que es una pregunta que normalmente nos hacemos cuando atravesamos procesos como estos. Ujú. ¿Por qué ustedes creen que Dios permitió que ocurriera toda esta situación con Saide? Bueno, voy a tomar la iniciativa aquí. Yo creo que para todos nosotros es muy claro de que en el mundo vamos a tener aflicción, Ajá. Sí. pero que debemos confiar que Él ha vencido al mundo. Amén. Y a veces es muy idealista pensar, Ujú. como mucha gente plantea, ¿no? De que vivir en el estado de la fe es vivir en un estado donde No le tú va a nunca pasar vas a nada. tener ningún Donde todo problema. va a ir bien. Sí. Cuando uno lee las escrituras, que como dije hace un rato, es nuestro manual de fe y conducta, Ujú. y cuando uno vive la vida de la fe, uno se da cuenta de que hay muchos obstáculos y muchas cosas que ocurren en nuestra vida. Y realmente cuando pasamos por un evento tan traumatizante, Ujú. tan duro, uno piensa la razón. Es lógico pensar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Ujú. O sea, eso, mucha gente dice que es pecado. No, es normal. El ser humano Claro. debe preguntárselo. ¿Por qué razón me está pasando? Lo malo es caer en el estado del victimizarnos. Sí. O sea, a veces nos victimizamos tanto porque soy el pobre, porque a mí me pasa todo, porque a mí me ocurre todo. A veces caemos en ese estado. Ujú. Y yo creo que el por qué, a veces ni tenemos la razón del por qué. Ujú. Y es la verdad, mis hermanos, escuchen bien esto. A veces la razón del por qué no está tan clara para nosotros, sino que Dios usa todo lo que ocurre en nuestra vida como un testimonio de fe Amén. para manifestar su grandeza y su nombre. El por qué yo lo veo desde esta perspectiva, ese porque por nuestra disponibilidad para Él. Porque todos aquellos que estamos disponibles para Él, no solamente vamos a tener victorias grandes. Amén. Por ejemplo, hay textos como en el libro de Isaías que dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y cuando pases por el fuego no te quemará. Ahora, ¿cómo yo puedo ser librado si no paso por ahí? Exacto. ¿Cómo yo Sí. puedo ser librado de fuego si nunca estoy en medio del incendio? ¿Cómo yo puedo ser librado de las aguas si nunca me meto en las aguas? Si nunca me alcanzan las aguas. Entonces yo no puedo tener lo uno sin lo otro. Lo uno es la respuesta grandísima de Dios para nosotros en medio de las batallas. Amén. Estamos viviendo en un mundo donde tenemos un montón de factores que están en nuestra contra. Hay bacterias, hay virus, hay enfermedades, hay persecuciones, hay maldades. Tenemos un enemigo que es común y es el enemigo de nuestras almas. Estamos batallando constantemente contra fuerzas espirituales de maldad. Ahora, cuando vemos eso así, nos damos cuenta de que a veces no tenemos la respuesta completa, porque yo mismo a veces me pregunto, Señor, yo no tengo la respuesta completa, pero sí parte de esa respuesta es que Dios usa nuestra debilidad, nuestra Amén. flaqueza, Amén. nuestro quebranto. Y yo creo que es lo más grande del porqué de nuestras batallas. Y si lo vemos desde esta perspectiva, pues vamos a sentirnos un poco más saludables cuando nos pasen cosas. Y de hecho vamos a tener un poco más de respuesta positiva en cuanto a la fe cuando estamos pasando por una batalla. Es el por qué Dios nos permite pasar por un dilema, es para que Él sea glorificado en nuestro dilema. Amén. Y para que mucha gente pueda ver la mano de Dios, la misericordia de Dios, el fruto de nuestro, inclusive de nuestro sacrificio. Podríamos pensar por qué Cristo tuvo que ir a la cruz. Exacto. O sea, un hombre santo, un hombre perfecto, un hombre que no pecó.
Pero ni tan siquiera en Jesús estuvo la pregunta, porque claro, para él estaba todo claro, el propósito de Dios. Pero cuando lo vemos así, por ejemplo, el libro de Isaías, en el capítulo 53, que es uno de los capítulos más bellos que tiene la Biblia, en su final dice, y verá mi siervo justo el sacrificio del dolor de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué pasa? Que cuando pasamos por pruebas, a veces no tenemos todas las respuestas. Amén. Porque hay cosas que todavía yo le estoy preguntando a Dios que me han pasado, que todavía no las he entendido. sabe. Pero cuando Exacto. uno madura, uno crece, uno entiende de que muchas de las cosas que nos ocurren ni tan siquiera tienen que ver con nosotros personalmente, sino que tienen que ver con la fe de nuestros hijos, Sí, es de así. nuestros amigos, de la iglesia. Pablo, cuando escribe a la iglesia, los anima desde la prisión y le dice que mis prisiones son patentes, o sea, se vuelven patentes en la fe de ustedes como creyentes, porque son un testimonio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros idealizar un evangelio que se nos pinta como una cosa tan, como una burbuja Sí. en la que no nos va a pasar nada? ¿Cómo le podemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros amigos una fe que no es de esa manera? Jesús, y te voy a dejar hablar, mi amor, disculpa. Jesús dijo, y lo vuelvo a repetir, en el mundo van a tener aflicción. Ahora, esto no puede ser ni lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente grande como para frenarnos. Y no lo digo desde una posición de héroes. Créame, a veces yo he tenido el deseo de quedarme tranquilo y claudicar. de no hacer nada más, de claudicar, porque a veces hemos tenido batallas fuertes. Y, pero lo lindo es cuando uno escucha que alguien dice, tu testimonio me produjo fe, Amén. tu posición me produjo que ese día yo iba a renunciar y cuando te escuché, yo tomé una decisión. Me encanta, O sea, me encanta la respuesta, porque muchas veces, ¿sabes? Cuando ocurren este tipo de testimonio, tendemos a como que a forzar un poco la idea de que, no, sí, yo entendí el plan que Dios tenía y el propósito, y entonces cuando ocurrió, Sí, Dios sí. me dijo, no, es Sí, que muchas veces, espiritualizar las exacto, cosas. y Claro. muchas veces acontecen estas situaciones en nuestras vidas y realmente no sabemos y no tenemos todas las no respuestas. las tenemos, no. Pero la grandeza de eso es que a pesar de eso, Exacto. continuamos confiando Amén. en Dios, Amén. continuamos creyendo en Dios. Exactamente. Vemos a Dios obrando a favor de nosotros. Así es. Y como usted decía, hay un impacto más allá de nosotros, hay Ajá. un impacto a todas las personas que nos rodean, A todas. a nuestra familia, a nuestros hermanos, a la iglesia. Nosotros, a mí mucha gente me pregunta eso. Bueno, y entonces, mira, no tengo un antes y un después, porque, como dije, yo no vi a nadie me dio ningún recado, de más allá ni de más acá. Sí, O sea, eso está claro. Eso está claro. Y lo otro es que mucha gente juzga que te pasan cosas porque algo está mal. Ujú. Sí, hay y personas yo que me- hacen y eso. yo me reflexiono sobre eso y pienso diferente. ¿Será que a los que no persigue el diablo es porque van disfrazados? Ujú. Sí. O sea, van disfrazados en el sentido de para nosotros disfrazados, pero se parecen tanto al mundo que el diablo no los tiene que perseguir. Exacto. Nosotros sí. nos parecemos a Cristo y el diablo no está contento. Ujú. El diablo no está contento, el diablo vino a matar, robar y destruir. Él no va a estar nunca contento con una familia que sirva al Señor. Que le da batalla. Y que, le da Claro. batalla. y que todo el tiempo, a pesar de estar abollado, porque va en contra del tráfico. Cuando tú vas en contra del tráfico, tú te expones a que te raspen el carro, a que te lo choquen, a que te Exacto, hagan. sí. Entonces nosotros vamos abollados, pero vamos. Pero vamos y No. seguimos. Y como yo siempre digo, las reglas de tránsito, para los que saben, te dan una indicación de la velocidad que tú tienes que ir. Y a no ser que tú encuentres otro cartel en el camino, tú sigas a esa misma velocidad. Nosotros tenemos una directriz que nos dio el Señor. Vamos a servir al Señor hasta que ¿Es por ahí? haya otro letrero en el camino que nos indique otra cosa. Exacto. sí. Entonces, yo me he recuperado y cada día he puesto mi 100% para recuperarme ese día. Amén. Y he ido caminando y no me he sentado ahí, ay, que yo que tengo el pie dormido, que tengo esto, que tengo lo otro, porque la recuperación ha ido poco a poco. Claro. Y yo me he ido recuperando. Hay muchas cosas que yo no he podido volver a hacer, como por ejemplo ponerme ciertos tipos de zapatos, Ujú. porque prefiero
cuidarme de eso que partirme un pie Sí, por estar claro. haciendo... Nosotros regresamos a Jordania. Wow, qué testimonio. Regresamos a Jordania en junio del año pasado, precisamente para que nos vieran, me vieran a mí, y fuimos al hospital, fuimos a los vecinos. No, fuimos todos a- esos médicos, testimonio. todos los Los médicos. doctores, los fuimos a la misioneros. escuela, Sí. fuimos a la Sí. escuela, al centro de lenguaje donde mi hijo y donde Yané y Misael estudian, porque ellos, todo el mundo sabía mi testimonio, pero para que me vieran el testimonio vivo ahí, de que Dios obró, y eso es parte de lo que Dios también les mostró a ellos. Claro. Amén. De ahí de palpable, vamos a decir, ¿no? Y Es un entonces milagro, y es un milagro Dios hizo un también milagro y que uno aquí no estamos. sabe. Disculpa, amor. No, que aquí estamos, seguimos para adelante. Que que no- uno Así no es. sabe cuáles son las consecuencias, o sea, el impacto, cómo esa causa generó un efecto en el corazón de gente que ni tan siquiera conocemos. Yo creo que lo más importante de las batallas de cada uno de nosotros tienen que ver muchas veces con eso. Cuán impactante es la causa que produce ese efecto, ¿entiendes? Que hace la transformación y tú tan siquiera saberlo. Los misioneros que estaban y nuestros hijos, nuestros nietos, la gente que está alrededor, la iglesia del Señor. Nosotros debíamos, para hacer también, o sea, esto es parte del milagro, Sí, debíamos pagar una clínica porque era una clínica privada. exacto, sí. No era cualquier hospital y esa era cara, no era barata. Ujú. Nosotros teníamos una deuda la deuda cada semana aumentaba y Crecía. aumentaba. Eran $65,000. Wow. Y les digo, hermanos, a los hermanos que lo ven en cualquier lugar del mundo, a los que oraron, a los que dieron, a los Sí. que nos ayudaron, a los que estuvieron pendientes y todavía están pendientes de nosotros, gracias. Sí. A los hermanos de Cuba, que sabemos que no tienen y nos bendijeron. A los de Jamaica, a los de Haití, a los de Chile, a los de Latinoamérica, a los de Estados Unidos, a la familia, a todos. Todavía tenemos una deuda de gratitud porque el Señor nos dio una muestra de su misericordia. Amén. Y no solamente a nosotros, como ya dijimos, a todas las personas que estaban en nuestro entorno. Debemos sufrir. El libro de Job no tiene respuestas para el por qué. Dios nunca, léanlo. Y los reto a que lo lean de nuevo si Sí. ya lo han leído alguna vez. Y vuelvan a hacerlo a leer las 10 veces que puedan. Pero cuando lleguen al final se van a dar cuenta de que Dios nunca le respondió a Job las razones por las cuales él estuvo en su batalla. Amén. Nunca se las respondió. Porque el tema no era ese. El tema, aunque tampoco a Dios le molesta respondernos a nosotros las razones, pero sí, siempre, 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 cuando se termina la prueba, porque la prueba es un principio y un final, no es eterna. Ninguna prueba es eterna. Así que si alguien pasa por una enfermedad, no es eterna. Usted se puede morir de esa enfermedad, pero la enfermedad no se lo va a llevar a la eternidad. Amén. Usted se va a ir a la eternidad con el Señor. Amén. No hay batalla eterna. Todas empiezan, todas terminan, todas se acaban. Tienen una fecha de expiración. Y después de eso, viene para nosotros un testimonio de que aún logramos pasar por en medio del fuego, en medio de la muerte. Como dice el Salmo 23, aunque esté en valle de la muerte y de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, Amén. porque tú estarás conmigo. Y esto es parte de la ecuación del creyente. Exacto. Es Ahora decir, tenemos más herramientas para decir Claro que que el sí. Señor vive, Amén. que sea glorificado y el nombre de Él es glorificado a través del testimonio mío también por mucha gente. Claro. bueno, ya lo saben, si quieren que Saide y Roberto nos vuelvan a Ay, acompañar en otro podcast, te estamos convenciendo a Saide, así que ustedes ayúdennos, Ayúdenos, ay. escríbanos en los comentarios ahí, Bien, mándenle queremos mensajes. más, queremos más. Los que tienen su celular, escríbanle a su celular para poder tenerlos otra vez aquí en el podcast. Yo sé que el tiempo pasó, voló y nos Se pasamos, fue. pero realmente pudimos Gracias. disfrutar. Yo que veo los podcasts, lo voy a ver como 10 veces. Realmente, Gracias, porque gracias, Gracias, por la gracias. oportunidad y a todo el mundo por el cariño y el respeto que nos tienen Sí, siempre gracias, muchas y gracias. sus oraciones que nunca han faltado. Gracias. Amén. de verdad. gracias a ustedes por estar aquí compartiendo con nosotros y darnos ese privilegio. Muchas bendiciones. Bendiciones. Chao.